tiempo de que no me volvía a conectar. Les agradezco a las personas que se han mantenido, sobre todo conectadas a esta red social. ¿Ya? Hoy vamos a tocar un tema súper interesante y relevante para el país que tiene que ver con la accesibilidad universal. Para quienes tengo invitada a Carolina Lagos. Oye, Caro, estaba haciendo la presentación hace un rato atrás de tu percurso profesional. Ingeniera en software. Como amiga sé que eres además pianista, cofundadora de dos emprendimientos y apps, Pindap y Ciudad Fácil. Eres emprendedora y además tienes actualmente un canal de tecnología llamado Coffee Tech Insights, del cual te estás conectando ahora con nosotros. No sé si me faltó agregar algo o estamos bien. No, está bien, lo demás, así es. Oye, Caro, Súper. además, bueno, estaba haciendo el tema del marco. Hay un súper importante fecha que se cumplió ayer, que es que tú me compartiste la noticia, porque Mm. fue el marco de la modificación de nueve años del decreto 50, que incluye a través de la ley 20.422 las modificaciones a la OBUC, a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sobre justamente los temas de accesibilidad universal, que es el tema que nos acoge hoy. Mm. Me parece súper interesante que hagamos el programa a la mano de que esto haya sucedido el día de ayer. Mm. Eh, Son poquitos años, me llamó la atención la noticia que me compartiste al respecto de que sean recién 9 años de que se haya comenzado a integrar en la ley en Chile, sobre todo de la UC, que es lo que regula las construcciones de estos temas. No sé qué te parece a ti el respecto de esta noticia. Claro, es poco y de hecho es algo que las organizaciones que tienen que ver con la accesibilidad, entre ellos Ciudad Fácil, es la organización que yo creé, pero sobre todo otras que trabajan mucho más potentemente lo que es accesibilidad y la arquitectura como ciudad accesible y otras, también hay empresas. Esas organizaciones fueron las que presionaron para que se crearan o que mejoraran estas ordenanzas y se crearan estos decretos. Sin embargo, la ley que asegura la igualdad de oportunidades y que es como la que sustenta de alguna manera todo esto, que es la 20.422, es del año 2010. Entonces es un poquito más antiguo, 2015. Y antes de eso, de los 90, no recuerdo bien qué año, ya había una ley previa que también estaba creada como en con esa intención de generar igualdad de oportunidades, pero era un poco más, con una visión más asistencialista hacia la discapacidad, que si quieres eso igual lo podemos conversar más en detalle si hay dudas. Pero claro, el que se haya creado o mejorado esta ordenanza y creado este decreto fue una pelea que hicieron estas organizaciones para lograr que esta ley 20.422 se aterrizara. Con Claro, temas concretos tú pudieras decir esto se va a implementar así y así, porque si no era como le dicen un saludo a la bandera, era como decir, sí, tenemos una ley que te asegura la accesibilidad, pero en verdad no había cómo ni fiscalizarla ni concretizarla. Entonces, eso claro. fue pero sí, ha sido lento. En este caso sería el decreto el que da más o menos las pautas a seguir, sobre todo para las personas, como en mi caso, los que tenemos que ver con el área del diseño y la construcción. Ujú. Entiendo que además después se agregó hace poquito, en el año 2023, según leí en la noticia, otro decreto, el decreto 30. No sé si tú sabes algo al respecto. Te estoy sacando un poco la pauta de la entrevista, pero entendí que se había agregado otro decreto. No, mira, de eso conozco súper poco. Yo, la verdad, los últimos años no me he metido tanto como en cómo ha ido avanzando. Sí he podido ver que con estos cambios hay algunos municipios que se están volviendo más rigurosos, porque todo esto queda como un poco por lo que vi esa noticia que estamos conversando que salió ayer, por lo que vi ahora el municipio no es el único que tiene como el poder de ver esto, como que se está dando un poco más de poder a la ciudadanía para de alguna manera, comillas, fiscalizar o denunciar. Eh, y sin embargo, por ende, como era el municipio el que tenía el mayor poder para hacer que se ejecutara realmente la accesibilidad o las obras accesibles, dependía del municipio. O sea, había municipios mucho más preocupados y otros que podía que no les importara o que tenían otras prioridades.
Lo importante al momento justamente de hacerlo ley, e integrarlo con el decreto 50 lo BUC, de lo que yo logro rescatar, es que más allá de que sea la voluntad de los municipios, es que a todos los arquitectos que inician proyectos tienen que estar estas pautas mínimas que establece justamente el decreto. Si tú integras un diseño arquitectónico que no contemple las bases de lo que entrega entiendo que Ciudad Accesible México hizo incluso como una pauta de seguimiento para que los profesionales puedan entender el decreto y aplicarlo a su diseño. Entonces, es súper relevante, aunque es fresco, como dices tú, es fresquito, no ha pasado más de 9 años, pero ya es una obligación, deja de ser algo más bien que el municipio atienda o no atienda, tiene que atenderlo porque está en el decreto, ¿ya? Así que es buena noticia, pues gracias por compartirme igual la novedad, la novedad de la federación. Sí, fue muy coincidente. Sí, fue coincidente. Para no sacarte de la entrevista, porque yo sé que te gustan las preguntas así, al Cairo. ¿Cuáles son justamente los desafíos que urgen en Chile bajo tu perspectiva y tus propias vivencias sobre la accesibilidad universal? Mira, esa pregunta es compleja porque creo que dependiendo del actor que se la hagas, puede ser distinta la respuesta, pensaba yo. Por ejemplo, yo como persona que tengo, la mía, como persona con discapacidad física, yo siento que lo que urge es que la ciudad tenga la posibilidad de que tengamos la posibilidad de ser más independientes. Por ejemplo, y no tener que planificar todo cada vez que tú sales. Por ejemplo, si yo voy a un café a juntarme con una persona, con una amiga, por ejemplo, cuando me he juntado contigo a tomar café, no tener que siempre ir al mismo café que yo sé que tiene rampa, que tiene baño accesible, que tiene estacionamiento, sino que yo pueda decir, ya nos vamos y nos juntamos en cualquier café que encontremos, que es lo que hace la gente, comillas, común y corriente, ¿no? Siento que eso es una de las cosas que urge, es como darte esa facilidad, esa igualdad de que tú puedas hacer tu vida como lo hacen las demás personas. Ahora, si tú le das esta pregunta quizá a un tomador de decisiones, a una persona que esté a lo mejor en un municipio o a nivel de gobierno, tal vez la pregunta es un poco distinta y es como me faltan datos. Y eso fue lo que a nosotros nos pasó hace algunos años y que se acercó un organismo público a Ciudad Fácil, que era la organización que yo formé, y nos dijo es que nosotros no tenemos datos de qué tan accesibles son las ciudades realmente. Y eso es un punto. Y por otro lado, si te acercas a los arquitectos, tal vez te pueden decir es que nos falta tener conocimiento de cómo aplicar la norma o qué sé yo. Entonces, por eso te decía que depende un poco del actor al que le preguntes. Pero claro, en mi caso, que soy el usuario, siento que es eso, es poder tener esa seguridad de que, no sé, por ejemplo, a mí me encanta nadar, pero no en todas las ciudades puedo encontrar donde nadar fácilmente, porque no hay accesibilidad. Y así en muchos casos. El transporte, ese es otro tema súper relevante también. Yo creo que es un tema complejo que merece como un departamento específico. La verdad, si me preguntas a mí o me cuelo un poco a tu respuesta, yo creo que no es suficiente un solo revisor o que los proyectos simplemente hoy en día por decreto tienen que integrar los conceptos, pero falta como un departamento específico para el área. Yo creo que con eso se solucionarían varios temas. Sí. Para que justamente la accesibilidad sea universal. Mira, y más importante, pasando a la pregunta 2, tú vives en Chile, tú viajas mucho a Santiago y Valdivia, te mueves entre el sur y la zona centro-norte, pongámoslo ahí. ¿Notas además diferencias entre las regiones y la capital? Sí, harto. O sea, yo siento que en Santiago se avanza, bueno, en muchas cosas, no solo en accesibilidad, pero se nota yo noto mucho las posibilidades que a uno se le abren al estar allí. También porque por último, si no lo encuentras en tu propia comuna, lo buscas en otra que está, no sé, pues a 20 minutos en auto, que no es tan difícil. Y esa es la gran diferencia. También, por ejemplo, el transporte público. En Santiago, una persona con discapacidad que usa una silla de rueda, por ejemplo, es bastante, no totalmente, pero bastante probable que va a poder usar el metro. En regiones no tenemos metro, excepto algunas regiones que tienen algunas cosas, y las micro, la locomoción pública no es apta.
Las micros, no, por ejemplo, acá en Valdivia, las pequeñas micros que tienen esta, claro, no hay metro, y los pequeños buses que se tienen para moverse no tienen accesibilidad, no tienen rampa, no tienen de estos salvaescaleras que eléctrico. Hay algunas que han implementado, pero son escasas, entonces uno tiene que estar ahí viendo cuando pasa la que tenga eso. Al final uno se mueve en auto, no hay mucha opción. Los mismos, por ejemplo, taxis colectivos, me parece que también a veces no quieren llevar a las personas que usan silla de ruedas porque significa que tienen que perder tiempo, que tienen que bajarse a ayudarle a la persona a subir su silla. Los Uber a veces no quieren llevar a las personas tampoco, a mí me ha pasado, y eso que yo no uso siempre silla de ruedas. Entonces, en Santiago yo siento que uno tiene más opciones para moverse y para poder hacer más actividades, por ejemplo, porque a veces la gente también piensa, cuando piensa en discapacidad y en accesibilidad, como que la gente tiene que poder ir al hospital, no sé por qué, como ir a rehabilitación, cosas así. Y no, pues la gente quiere hacer vida normal como todo el mundo, quiere trabajar, quiere estudiar, claro, quiere ir a un café, quiere ir a un teatro. Y para esas cosas, en Santiago hay más opciones. Acá hay en el sur, pero es más limitado. O sea, tú, bueno, yo sé que tú eres bien particular porque además manejas, adaptas tu auto, te conozco de cerca. Me respondiste un poco de paso la pregunta 2 que tenía de cómo te hacen ella estas urgencias que tienes, que hay en Chile sobre el tema de la accesibilidad universal. Y me respondiste de lleno con el tema del transporte público. Sin embargo, has decidido, también porque más o menos conozco de cerca tu caso, de pasar la mayoría de tu tiempo en el sur. Me imagino que eso también para ti es un desafío importante. Tienes que... Sí, o sea, la verdad es que yo todavía no me defino bien si prefiero vivir en el sur o en Santiago, y más que nada es por eso. Sí. Es un tema que puede definir donde tú te decidas, no es como no puedo estar tranquilamente donde quiero vivir, Exacto. Sino que o en el momento de viajar, y no voy a saltar la pregunta 4, tú tienes que decidirlo en base a esos factores. Sí, exacto. Sí, por ejemplo, que a mí me encanta el sur, o sea, si a mí me preguntaran, yo me quedaría en el sur si no tuviera que tomar en cuenta esa variable. Pero porque la calidad de vida es muy diferente, o sea, Santiago tiene todas las oportunidades que comentábamos y muchas otras, pero se vive muy estresado, es cansador, es más inseguro, no hay naturaleza, muchas cosas. En cambio acá a mí me encanta, bueno, de hecho yo tengo ahí contigo vimos de hecho el tema de comprar un terreno en el sur. Tengo un terrenito pequeño ahí dejo el dato ahí que dejen que hagan negocio ahí con la Yaro, para que a mí me encantaría habitar ese lugar, pero también me pregunto, o sea, si bien contigo buscamos un lugar bastante práctico para mí porque es plano y todo, claro, bastante accesible, pero aún así no me he decidido, bueno, por varios factores, pero entre ellos es como ya, pero realmente Puerto Montt, porque queda cerca de Puerto Montt, ¿será como tan amigable en accesibilidad? Yo las veces que he ido no me ha parecido tan amigable, entonces al final uno justamente empieza a decir, bueno, mejor. Yo por ahora lo que estoy haciendo es como vivir mitad del año en Santiago y mitad del año más o menos, por decir, en Valdivia. Y en eso y estoy viendo ahí todavía decidiendo. Ahora porque tú eres una galla muy jugada, o sea, tú puedes darte, por así decirlo, tómatelo bien, pero te puedes dar esos lujos, ¿ya? Me imagino que para algunas personas no debe ser tan así. Ahora, tú has viajado mucho, has salido al extranjero, te fuiste a hacer un máster, yo sé que por ahí tienes algunas cosas también que contarnos. ¿Tienes algún ejemplo en positivo que hayas visto que te gustaría que se implementara acá, algo que vea hoy, como no se han dado cuenta que se puede hacer, algún proyecto de arquitectura, que hayas visto en algún lugar en específico y que nos puedas compartir? Mira, bueno, yo donde más he viajado es a Europa y a países que yo, bueno, y un poquito obviamente aquí en Chile, harto me gusta viajar en Chile, y unos poquitos a Argentina y a Uruguay, muy poco. Eso es todo lo que conozco, así que puede que haya lugares mucho mejor de lo que yo he conocido, pero de eso me voy a basar en eso. Y en Europa igual yo he elegido también, investigando, lugares que me han parecido que pueden ser más accesibles. Entre ellos tenía muy buenas referencias de España, de Alemania, de Inglaterra no tanto, pero quería conocer, así que me fui a meter allá también, de Holanda, entre eso.
Y cosas que a mí me llamaron la atención, de nuevo iría al transporte y al espacio público, más que a las edificaciones. Claro, si uno se va a las edificaciones nuevas, son totales, o sea, no, yo creo que en uno no le encuentra nada mal hecho. Todo es, al menos de mi criterio, que no es experto en arquitectura ni nada, pero uno ve que todo está perfecto, o sea, uno va a estos museos nuevos que hay en Europa y todo está bien, hay entradas bien, buena señalética, tú sabes si hay un ascensor, no tienes que andar preguntando dónde está el ascensor, porque el ascensor está súper claro dónde está. En Holanda, por ejemplo, en Alemania, en Inglaterra fui a un museo, por ejemplo, no me recuerdo el nombre, Victoria and Albert, y eso de hecho es antiguo, pero eso es lo otro, ese es otro punto. Han adaptado en Europa también, lugares súper antiguos. En Inglaterra vi en Londres este museo Victoria and Albert. En Cambridge fui a como una iglesia antigua, me acuerdo que, porque las tienen como para tipo biblioteca o como, ya no funcionan necesariamente tanto como iglesia, pero era una iglesia antiquísima, no recuerdo cuántos años, cientos de años atrás, pero tenía hasta puertas de estas automáticas y cosas. Entonces, eh, allá no está como razón de no intervenir el patrimonio que pasa acá también. Iba a tocar ese punto y con esto puede que me queme con varios colegas, pero acá está como ese respeto un tanto exagerado hacia el patrimonio y hacia los temas de paisajes y áreas verdes, que obviamente las cosas tienen que tener, a mi juicio, un equilibrio. Entonces, como esa protección exagerada, pero sin dejando desprotegidos justamente a las personas que tienen una discapacidad y que necesitan ingresar, lo que es una realidad. Entonces, en este no toquemos el árbol, no toquemos esto, no toquemos la puerta, al final no queda ese espacio para el equilibrio de justamente el tema que urge que todos podamos ingresar a los recintos y a los espacios. Así que qué bueno que pudimos dar este ejemplo. Europa, sí, en general Europa y también Argentina. Ojo, Argentina con el tema de los parques públicos no teme hacer tantas intervenciones, lo hace para que puedan ingresar los adultos mayores, lo hace para que puedan ingresar personas con discapacidad. Es decir, hacen lo necesario, aunque tengan que tocar o trastocar el 100% de la percepción de un espacio, de un patrimonio o de un parque. ¿Ya? Así que igual es un tema que se puede abrir debate. Sí. ¿Qué es más importante? ¿El patrimonio o que no puedan acceder? Tiene que Tal cual. equilibrio. Exacto. Sí, y otra cosa que yo destacaría de los ejemplos que me preguntaba es el transporte. Por ejemplo, en Holanda tienen una red de trenes muy buena y tienen sistema, no todos los trenes son accesibles porque a veces tienen trenes más antiguos, pero ellos tienen un sistema de aplicación, una aplicación del NS, que tú puedes reservar un asistente que te ayude a subir, o sea que te pone una rampa, en verdad, no te va a ayudar así a llevarte necesariamente, pero te pone la rampa para que tú lo hagas. Y si tú lo reservas, creo que 1 hora de anticipación, tienes tu rampa. Tienes solamente que acordarte de reservarlo. Yo lo hacía como turista. Y pucha, con eso tú podés ir a todos lados. No tenés ningún drama. Eres como todo el mundo, tienes que pagar un pasaje como todo el mundo, pero genial, o sea, tienes las posibilidades. Acá pasa que hay metros en Santiago que no puedes subir porque tienen gaps muy altos. Santiago que, sí, sería entendido que había unos Transantiago que habían implementado el sistema de las rampas, pero tal como dices tú, no va a ser el 100% de los buses, tiene que ser algunos, tiene que ser desfasado por algunos horarios, seguramente no es tan fácil como en Holanda. Claro, o sea, en Santiago no existe ningún servicio de asistencia para las personas que tengan algún tipo de movilidad reducida. No, yo nunca he visto que tú puedas pedir asistencia. De hecho, yo he visto sí que las micros de Santiago, del Transantiago, al parecer todas tienen rampa, pero tú tienes que depender de que los mismos transeúntes te saquen la rampa para que tú puedas entrar. Y eso ya es un problema porque tienes que depender de la voluntad de la gente que son usuarios del Transantiago. Exacto. Es muy diferente la mentalidad. Sí, es distinto. Para eso mismo, por eso mismo nació tu creación, esta aplicación, tú inventaste una aplicación que ganó un concurso, me parece, ahí, corrígeme si me equivoco, un concurso o fondos que se llamaba Ciudad Fácil.
¿Me puedes contar un poquito esa historia? Sí, Ciudad Fácil la creamos el año 2014, pero la constituimos en 2015 como organización y fue una aplicación pensada para mapear la ciudad, para poder mapear los lugares que eran accesibles o no, como lo que hablábamos antes, las cafeterías, los restaurantes, los hospitales, las plazas. Claro, en general. Y justamente nació por esta inquietud que yo tenía de que quería ir a algún lugar y no podía. Y que obviamente me di cuenta que no era la única que tenía esa inquietud. Y justo en ese momento yo estaba trabajando con un profesor de la Universidad Austral y le comenté esto y él me dijo, oye, tengo un tesista que está buscando temas y ¿por qué no hacemos esto como una aplicación? Y ahí partió. Hicimos la primera versión así bien funcionaba, bien funcional, pero rústica, porque nosotros no somos diseñadores, éramos ingenieros de software, todos, todos los tres que partimos. Y claro, como esto empezó a ganar fuerza, le interesó a harta gente, incluso nos hicieron entrevistas en TVN, en el Mercurio, fue bien curioso el suceso en ese momento, que fue hace como 10 años. Claro, después como el 2016 nos ganamos un fondo del SENADIS, del Servicio Nacional de Discapacidad, y ahí profesionalizamos esta aplicación. Y la dejamos disponible obviamente para toda la ciudadanía, para dispositivos Android y iPhone, y además, junto con eso, creamos una plataforma para que las mismas autoridades pudieran ir viendo el estado de las ciudades, porque el objetivo era que en esta aplicación uno como ciudadano evaluaba y esa evaluación iba quedando en este mapa y tú después como ciudadano podías ver. Los lugares, el Exacto. café, si el café tenía un acceso, y qué pasó con todo eso, porque, o sea, respondiendo a todas las preguntas que tú me diste, había una urgencia, tuviste una solución, el tema salió en la televisión, llegó a cargo del área ministerial, ¿y en qué quedó? Quedó en que, por un lado, no tuvo tracción en cuanto a usuarios. Mira, yo ahí en el intertanto, que tú creo que mencionabas que yo tomé un máster y también hice un diplomado de innovación, pero eso el máster lo estoy terminando ahora, o sea, en ese tiempo no tenía ese conocimiento. Entonces uno como que estaba tanteando terreno en esto de emprender y hacer productos nuevos. Y cometimos varios errores, como por ejemplo haber tirado un producto demasiado completo sin entender el problema lo teníamos claro, pero sin entender cómo iba a interactuar el usuario. Y yo creo que ahí hubo uno de los errores fue ese, de que el usuario sí quería tener acceso a los datos, pero no quería o no podía ser también un evaluador. Entonces, esa masa crítica de datos no la pudimos generar. Prácticamente estaba poblada de los datos que generábamos nosotros mismos, pero nosotros queríamos que la ciudadanía fuese la dueña de esos datos, o sea, que como todos como ciudadanía creáramos, y eso no pasó. Y el otro error, o más que error, dificultad podríamos decir, es que no pudimos generar un modelo de negocio para sustentarlo, porque todo esto, salvo los fondos que nos sirvieron para pagar a otros que pudieran desarrollar, porque yo, por ejemplo, no pude trabajar en ese proyecto porque legalmente no me lo permitía el sistema. Claro, entonces yo no tenía un sueldo por esto, las otras personas que estábamos trabajando tampoco lo teníamos y no pudimos generar un modelo de negocio para decir, ya mira, yo te voy a cobrar, por ejemplo, por usar la aplicación o por hacer esto, por lo otro. Entonces, al final llegamos a un punto en que yo tuve que dedicarme a otras cosas de mi área de software, me fui a trabajar a Santiago, estuve trabajando como 7 años en empresas y todo, y ahí aprendí un montón de cosas pero no pude seguir dedicándome a mantener esto. Obviamente el proyecto se ejecutó y se mantuvo la aplicación y la plataforma que se desarrolló durante 3, 4 años, que era lo reglamentado. Sin embargo, para extrañeza nuestra, el organismo gubernamental que encargó esto y que nos pagó esto, nunca nos contactó para decirnos siquiera que había algo que no sabían cómo usar, por ejemplo, o que había una nueva municipalidad que querían ver los datos, o que, oye, queremos saber por qué no hay datos. No, nunca, no hubo ningún contacto, como que esto se hizo, ni siquiera se transmitió, o sea, cuando se gastó toda esa cantidad de plata X que nos dieron, ni siquiera se difundió, por ejemplo, por TVN, que era una de las cosas obvias, era una cuestión estatal. Entonces, fueron una serie de cosas que en lo personal a mí me desmotivaron, porque fue como,
realmente era como, queremos hacer esto, pero en realidad no nos importa tanto. Como que yo sentía que no había tanto interés. Y un poco tiene que ver con lo que dices tú, pues imagínate, estos decretos recién hace 9 años están. O sea, es algo que ha ido avanzando demasiado lento. Los actores correctos para poder hacer la implementación, o que para ti desde otra perspectiva se pudiera transformar en algo que pudiese ser, a ver, porque la solución que daba Ciudad Fácil era tremenda como aplicación. De hecho, respondía a todos los desafíos que había en Chile, de poder mapear los lugares, de que la ciudadanía fuese parte, era algo que le interesó a la televisión, al gobierno. ¿Puede haber alguna manera o has evaluado alguna manera de poder retomar el asunto? Sí, mira, he estado conversando, he intentado, pero todavía no llego a algo que me diga, sí, mira, esto vale la pena volver a tomarlo, pero sí he estado conversando con un arquitecto que de hecho después te puedo dar el dato que a lo mejor sería bueno que la entrevistes, porque ella es arquitecto y está metida en este tema de accesibilidad, pero ya como técnicamente, entonces yo creo que te daría también harta información. Y ella está haciendo algunos proyectos. O sea, hace años que ella hace consultorías y proyectos de accesibilidad, pero ahora se está metiendo como en cómo meterle tecnología a las evaluaciones técnicas de accesibilidad. Entonces con ella hemos estado en conversaciones hace un tiempo, pero todavía no llegamos como a algo claro de cómo unir estos dos mundos, porque a lo mejor Ciudad Fácil podría ser más apta para un mundo más técnico, como al que realmente, más ahora con este nuevo cambio que mencionábamos, que ahora la responsabilidad recae en el propietario y en el técnico, como decía ese documento. Entonces puede ser que haya más interés en la persona técnica de tener más información del propietario. Ella desarrolló de hecho un estándar para evaluar accesibilidad y ella quiere aplicarle tecnología. Entonces a lo mejor eso, si se gana unos fondos que se está postulando, capaz que voy a trabajar con ella eso. Pero ahí justamente hemos estado conversando de, oye, a lo mejor podríamos enchufar esto, pero de alguna manera con Ciudad Fácil. Todavía no llegamos a alguna idea que nos convenza o que a mí me convenza. Y por otro lado está el tema turismo, que creo que eso lo hemos conversado nosotras dos. Pero también yo lo he conversado con ella y estamos en duda pues de que realmente el turismo hayan actores, como decías tú, que realmente estén interesados en esto, porque si tú vas con actores X y le dices, todos te van a decir que están interesados, pero al momento de, como lo que pasó, que te comentaba de la aplicación y todo, al momento de la acción es cuando te das cuenta que en verdad el interés no es tal, porque no está dentro de las prioridades, o sea, tienen demasiadas cosas que resolver. Lo que pasa es que lamentablemente yo creo que todas estas cosas, guste o no, o se tienen que mezclar con el lado monetario o se tienen que mezclar con dejar muy bien justamente a algún, en este caso, país, porque yo lo veo a más grande escala. O sea, Chile podría ser el país con mayor accesibilidad universal si es que se aplicara más allá de ver la app como que no sé, se interesara el área de el Ministerio de Turismo, qué sé yo, verlo como se interesara un gobierno para que su país fuese el más destacable en cuanto a ese ítem. Porque piensa que hay aplicaciones que son como, ya, te voy a poner un ejemplo, como Airbnb, ya que a lo mejor no es una app de que puedas comprar en Play Store, no es ese fuerte, pero en el fondo es la que se conoce más para alojamiento local. Ya, y responde a las necesidades, da la solución en cuanto a alojamiento local y es la número 1, o sea, es la destacada, dejando el Booking y todo eso. Y que Ciudad Fácil fuera la app o la página número 1 en cuanto a temas. Creo que ahí hay un tema de marketing también, que podrían elaborar. Marketing y verlo, o sea, lamentablemente las cosas se mueven así, o las tiráis por el lado del negocio o la presentas muy bien políticamente para que pudiera quedar consagrada como la número 1, junto con un poquito de marketing también. Sí. Así que esperamos que te vaya súper bien con el tema y que lo retomes, porque de verdad era súper buena esta aplicación, a mí me encantaba. Yo me acuerdo que tú me pedías, oye, Yaru, visitaste tal lugar, ponle la estrellita, el comentario, no, de verdad era súper bueno, súper bueno.
Sí. Nace en base a tu necesidad, a tu propia necesidad, a lo que conversábamos antes, a la mella, a la urgencia de lo que hay que cambiar, pero a la vez le daba una solución a miles de personas. Entonces, Claro. ojalá de verdad eso que lo pueda retomar y que, claro, te pueda hacer, puedas vivir de eso y que a la vez sea para todos. Sí, no, sería genial. Ahora, yo tengo dudas de que a lo mejor el problema no es tanto que la idea sea mala o no sé qué, sino también quizá el territorio no es el correcto. Porque pensando en lo que hablábamos antes, cuando mencionaste Airbnb, me acordé, hay una empresa que se llama Will the World. Ellos hicieron como un Airbnb, pero pensado para personas que quieren hacer turismo y quieren hacerlo, pero tienen discapacidad o tienen movilidad reducida. Y ellos son chilenos y no la hicieron acá. Se fueron a Estados Unidos. ¿Cachai? Imagínate. Lo dejo para la... Lo dejo para... No, para la reflexión. Tratemos de que esté en Chile, pues claro, Oye, Carito, y tú actualmente, bueno, sabemos que Ciudad Fácil está ahí en pendiente. Sí. ¿Tienes algún nuevo proyecto sobre el cual nos quieras contar antes de terminar el programa? Sí. Actualmente te encuentras, bueno, tu canal es de ahora, te pasaste al lado de la tecnología. De hecho, lo último que supe que estabas en un curso de computación cuántica y me dejaste loco. ¿Ya? Bueno, ya, está ahí en el mundo de la tecnología. Tienes este canal, Coffee Tech Insight. Cuéntanos un poquito antes de que finalice. Ya, sí, este video podcast lo comencé hace un poquito más de un año. De hecho, el primer episodio lo grabé contigo. fue entretenido hacer ese. Y hemos grabado ya como 2 o 3, ¿no? 3 con el del libro también. El objetivo de Coffee Tech Insight es acercar la tecnología y los temas de innovación al público generales. Y también derribar estereotipos. Y tiene unas pequeñas pinceladas, podría decir, de esta intención mía de lograr inclusión también, pero una inclusión más amplia. O sea, no solamente pensar en discapacidad, sino también pensar en, por ejemplo, en la equidad de género. Porque lo que pasa muchas veces con la tecnología, con todas estas áreas como tecnológicas, innovación, negocio, es que están muy asociadas a ciertos estereotipos. No solamente masculinos, que sí, también lo hay, pero también incluso a un estereotipo masculino especial, como quizás de cierta clase social o de cierto lugar del mundo, qué sé yo. Y un poco lo que busco con este proyecto es derribar un poco esos estereotipos, pero a la vez acercar estos temas, llevar a las personas que escuchan el podcast información sobre temas de tecnología y de innovación. Y ahí también ir compartiendo experiencias de cada persona que voy invitando. O sea, cada episodio es un invitado diferente o invitada. Intento que hayan hartas mujeres invitadas. Y bueno, entre ellos, como comentaba, te he invitado a ti. Hemos conversado de emprendimiento, de escribir libros, y bueno, a otras personas que, de hecho, mañana tenemos uno de ciberseguridad con una chica que hizo una empresa en Viña del tema. Hemos tenido de computación cuántica, que es un tema que se viene, que es importante, obviamente de inteligencia artificial, también de inclusión. Hemos hablado en algunos episodios de accesibilidad más digital, sí, pero relacionado con la inclusión. Así que está un poco, ese es como el objetivo, hacer un break, conversar relajadamente, un poco como lo que estamos haciendo hoy día, pero poner en relieve estos temas para las personas que se conectan. No, súper bueno el canal, así que ojalá y que puedan las personas que se incorporaron hoy día seguir a la Carito con el Coffee Tech Insight, porque es muy, muy bueno el canal. Yo leía este tema de ciudad accesible, tiene un manual de descarga que hace como los bonitos, los dibujitos de la integración del decreto ley, para que se les sea más fácil al acceder al documento para los técnicos, los arquitectos, los ingenieros que quieran irse integrando este tipo de proyectos. ¿Está bien? Sí, exacto. ¿Está bien? Sí, ciudad accesible. Bueno, ahí también, si un día tienes ganas de hacer algún live con ellos, yo te puedo dar los contactos porque yo conozco a varias de las personas que trabajan en esa organización y son muy secas. Son secas en conocimiento y también en mucha tenacidad porque llevan muchos años impulsando estas cosas y
y como con altruismo, porque es una organización sin fines de lucro. Ahora último están buscando, yo creo, modelos de financiamiento y generaron una guía que entiendo que es pagada, que se puede comprar, y a mí me regalaron el libro, que es un libro gordito, lamentablemente lo tengo en Santiago, así que no te lo puedo mostrar, pero está disponible, creo que se puede comprar por Busca Libre, pero además de eso tienen un montón de manuales, como dices tú en su página, para descarga libre, y muchas veces están haciendo eventos y cosas. Entonces ellas, porque son, que entiendo que todas mujeres que han impulsado esto, yo creo, de mi opinión, ellas son las que han hecho que existan estas leyes, normas, decretos de accesibilidad. Ellas son las grandes impulsoras de esto. Quería hacer un énfasis en una definición que creo que podría ser bueno, porque me he dado cuenta que para algunas personas no es obvio, y que es la definición de discapacidad, porque creo que también tiene que ver, de lo que he podido ir estudiando, me he intentado meter hasta a nivel sociológico de cómo emprender el tema de discapacidad y por qué no se soluciona mucho. Y bueno, la definición que se tiene de discapacidad y por qué la accesibilidad es tan relevante es que la discapacidad se define como la interacción de dos variables al menos, que una es la funcionalidad de la persona y la otra es las barreras del entorno. Si tú las barreras las eliminas o las disminuyes, puede que la discapacidad, que la disfuncionalidad de la persona no sea un problema y que incluso la discapacidad de la persona desaparezca. Por ejemplo, algo simple, yo uso lentes, si yo me saco los lentes veo súper mal y en ese caso tengo una discapacidad, pero gracias a que existe esta ayuda técnica, yo te puedo ver a ti, no tengo ninguna discapacidad, puedo operar como cualquier persona. El hecho de que existan ayudas del entorno, porque hay muchos tipos, la física, la del arquitectónica es como la más fácil de entender. Eso ayuda a que la persona con discapacidad se pueda desenvolver en igualdad de oportunidades, pueda ir a estudiar, pueda ir a trabajar por sus propios medios. Entonces, por eso es tan importante la accesibilidad. No es solamente un capricho de que queremos tener ascensores y escaleras. Es realmente importante porque hace la diferencia en que una persona pueda tomar su silla, su bastón, lo que sea, su burrito, su carrito o su bastón de ciego, salir de su casa e ir a donde se le antoje. Esa es como la gran importancia, y por eso a nivel físico es tan importante que los arquitectos se informen de esto, y obviamente los que trabajamos en el mundo digital también nos informemos de cómo hacer más accesible para las personas con discapacidades sensoriales, para que también puedan participar del mundo técnico digital. Eso quería dejar solo ese hincapié en esas definiciones, porque a veces como que queda dando vuelta de, bueno, pero ¿por qué es tan importante? ¿Para qué la accesibilidad? Y es por eso, porque tú puedes hacer que una persona que tenga una discapacidad en verdad no la tuviera. O sea, yo por ejemplo en un edificio que tiene todas las normas, yo puedo funcionar como cualquier persona. Entonces, por eso es lo relevante. Está bueno, está súper bueno ese punto. O sea, tu discapacidad no tiene por qué ser 24 horas al día. Puedes enfrentarse a distintas situaciones y eliminando las barreras físicas, o también lo que te puede, en este caso, mencionaste el objeto, pero me parece súper bueno, súper relevante. Oye, ahora, tú estás sacando el aspecto positivo de todo esto, que para que se bien entienda, al haber incluido estas modificaciones a lo que hablábamos de inicio, a la U, ya no es un tema antojadizo. Las modificaciones a las edificaciones, a las construcciones, a la accesibilidad universal, siendo remunerante a los parques, a cualquier diseño. En realidad hoy en día ya está por decreto, entonces no debería pasar. Ya no debería pasar. No deberían haber aprobaciones, no pueden ya por ley haber aprobaciones de proyectos que no contengan estas variables. Lo que de pronto falta es un poco, como decías tú, esta especie como de, o yo me lo imaginaba como una especie de comité investigador, pero que en realidad tu aplicación respondía a ese problema de esta fiscalización de lo antiguo que no cumple con las condiciones. Tener que cerrar entonces. Oye, gracias por haber venido al programa, haber participado como siempre a través de tu alta experiencia en todos estos temas. Espero poder entrevistarte de nuevo, todavía no se me ocurre porque a nosotros nos encanta hacer live, así que pronto vas a tener que invitar a tu canal o no sé, ahí algo se nos va a ocurrir. No sé si quieres dejar o compartir alguna página
Yo después te voy a etiquetar con el tema, con el Coffee Test para que te puedan seguir ahí mis seguidores. Pueden ir a tu canal. Ya. Si quieres, Sí, no, bueno, para dejar los invitados ahí a seguir el podcast de Coffee Tech que está en la misma cuenta donde estamos transmitiendo ahí. Ahí te puedo dejar después el link del canal de YouTube. Y bueno, y en esa cuenta de Coffee está toda la información también. Y bueno, agradecerte igual, Yario, por la invitación, por la conversación, que fue entretenido el tema. Y sí, intentemos también organizar un nuevo live, a lo mejor en mi canal, y capaz que podríamos invitar a alguna de las personas que estuvimos comentando, que son arquitectos y que trabajan en esto, para que también se dé una conversación entre ustedes, sería entretenido. Así que ahí dejamos eso. Sí, eso. Así que no, muchas gracias por la instancia. quedamos así entonces. Oye, gracias. Saludos a todos y espero, no voy a quedar comprometida ahora con un live al mes. Así que por ahí nos iremos viendo con nuevas fechas. ¿Ya? Ya, Gracias, genial. Charito. Ahí compartimos los links. Gracias, que estés bien. Chao. Ya, chao, chao. Chao.